Mi esposa gastó mi herencia de $700.000 en renovar la casa de sus padres sin pedírmelo. Así que solicité el divorcio y la dejé en la estacada. Yo, hombre de 34 años. Todo comenzó hace 6 meses cuando mi padre falleció, dejándome una herencia considerable de unos $700.000. No la ostenté. Simplemente la guardé en una cuenta separada, pensando que eventualmente invertiría en algo valioso. Tal vez una pequeña propiedad o algunos fondos mutuos sensatos. Al principio, mi esposa parecía comprensiva. Es tu dinero, decía. Tu padre trabajó duro para ganarlo. Así que úsalo sabiamente. Lo aprecié. Siempre habíamos tomado decisiones financieras juntos, pero también fui consciente de que esta suma provenía específicamente de la herencia de mi padre. Pensé que discutiríamos los usos principales de esta, pero también quería mantener cierta autonomía. Después de todo, era parte del legado de mi padre. Alrededor de 2 meses después de que la herencia llegara a mi cuenta, noté grandes retiros en mis estados de cuenta. $10.000 aquí, $15.000 allá. Al principio pensé que era un error o un robo de identidad. Confundido, enfrenté a mi esposa. Ella se encogió de hombros. Despreocupada. No te preocupes. Lo estoy transfiriendo para una gran inversión. Confía en mí. Mi corazón latía con fuerza. ¿Inversión en qué? Vaciló. En la casa de mis padres. Realmente necesitan una mejora. Aumentará el valor de la propiedad para todos los involucrados. Esto era nuevo para mí. Nunca había accedido a invertir decenas de miles de dólares en la casa de sus padres. Presioné para obtener detalles. Admitió que ya había contratado a contratistas. Elegido materiales y comenzado las renovaciones sin consultarme ni una sola vez. Su tono era despreciativo. Como si no fuera gran cosa. Es nuestra familia. Insistió. Ayudarles nos ayuda a nosotros. ¿Verdad? Y todavía te queda bastante. Así que, ¿cuál es el problema? La miré incrédulo. El problema es que nunca preguntaste. Esta es mi herencia. El dinero de mi padre. No discutimos nada de esto. No puedes simplemente tomar $700.000 como si fuera dinero de bolsillo. Pero ella puso los ojos en blanco. Llamándome dramático. Soy tu esposa. Tengo derecho a tomar decisiones para la familia. Además, tu padre ya no está. Así que el dinero ahora es nuestro. Esa declaración me heló. Si esa era su lógica. Tomar dinero a mis espaldas. Actuando como si tuviera derecho a cada centavo. ¿De qué más sería capaz? Le exigí que detuviera de inmediato la renovación. Pero se encogió de hombros. Diciendo que ya era tarde. Los contratos están firmados. Los materiales comprados. No puedo simplemente cancelarlo. ¿Quieres perder los depósitos? Lo hacía sonar como si yo fuera el irracional. Desesperado. Revisé la cuenta. Más de $300.000 ya se habían ido. Peor aún. Descubrí más gastos planificados que alcanzarían casi los $700.000 en total. Toda mi herencia. Efectivamente. Se lo había gastado todo en una casa que no poseíamos. Sin ningún acuerdo formal sobre posibles retornos futuros. Indignado. La enfrenté de nuevo. Pero seguía altiva. Como si debiera agradecerle por su visión de ayudar a sus padres. La traición fluía por mis venas. La idea de que canalizara mi herencia hacia la propiedad de sus padres sin siquiera una conversación era alucinante. Decidí contactar a un amigo abogado para ver si había algún recurso. Mi esposa podría haber cruzado una línea que no se puede deshacer. Me senté con mi amigo abogado al día siguiente. Explicando la situación. Levantó una ceja. ¿Así que tomó tu herencia y la gastó en renovar la casa de sus padres? Asentí. Con los puños cerrados de frustración. Sí. Sin mi consentimiento. Dejó escapar un lento suspiro. Ese dinero. Por defecto. Debería considerarse propiedad separada si se hereda y se mantiene a tu nombre. Pero si ella lo movió a una cuenta conjunta o lo usó para un propósito marital sin tu protesta. Esto se complica. Resultó que mi esposa había trasladado grandes porciones a nuestra cuenta conjunta. Citando inversiones familiares. Como no protesté de inmediato las transferencias iniciales. Podría parecer que lo permití. Aún así. Me animó a recopilar pruebas. Mensajes de texto donde ella admitiera el origen de los fondos. Estados de cuenta bancarios que mostraran los retiros no autorizados y cualquier mensaje de los contratistas que la mencionara como la responsable. Esa noche. Busqué cualquier cosa por escrito. Y claro. Encontré correos electrónicos de los contratistas dirigidos únicamente a ella. Agradeciéndole por los pagos rápidos. En un hilo. El contratista preguntó si yo estaba al tanto del aumento de costos debido a materiales premium.
Ella respondió. Él está bien con eso. Aunque nunca me lo había mencionado. Mi estómago se revolvió por su manipulación casual. Estaba orquestando todo un proyecto de renovación a mis espaldas. Usando el dinero del legado de mi padre. A la mañana siguiente. La enfrenté con los correos electrónicos. Con la voz baja y temblorosa. Explícame esto. ¿Por qué les dijiste que estaba bien con todo cuando nunca me lo preguntaste? Se encogió de hombros. Tirándose el cabello con desdén. Tenía que hacerlo. La casa de mis padres está en condiciones terribles. Merecen comodidad. Y tú tienes los fondos para dárselos. Deja de ser egoísta. Mi sangre hirvió. Esta es mi herencia. De mi padre. ¿Cómo te atreves a llamarme egoísta por no querer gastarlo en la propiedad de otra persona sin discusión? Ella sonrió burlona. Vamos. Una vez que el dinero de tu padre llegó a nuestras cuentas. Es efectivamente nuestro. Mis padres son familia. Así que beneficia a todos a largo plazo. Estás siendo mezquino. Ese sentido de derecho era asombroso. Se negó a ver la traición o incluso ofrecer una disculpa. En su lugar. Me pintó como el villano por no compartir. Furioso. Marché hacia la casa medio renovada. Sus padres estaban convenientemente ausentes. Los contratistas se movían ocupados. El lugar parecía estar sufriendo una gran renovación. Nuevos pisos. Electrodomésticos elegantes. Incluso una instalación de piscina en el patio trasero. Exigí saber cuánto más se debía. Un contratista. Algo avergonzado. Me mostró la factura. Al menos $200.000 más. Mi mandíbula cayó. Eso acabaría con el resto de mi herencia. Me di cuenta de que tenía que actuar rápidamente. La pregunta era cómo. Mi abogado mencionó presentar una demanda de divorcio o al menos una separación legal para proteger cualquier activo restante. También dijo que podría solicitar una orden judicial para detener más gastos. Pero el daño ya estaba hecho. Más de $500.000 se habían invertido en una casa que no era mía. Sin ningún acuerdo formal. Me sentí acorralado. Traicionado e indignado. Era hora de considerar la opción nuclear. El divorcio. El dinero de mi padre podría haberse perdido. Pero me negaba a dejar que ella siguiera pasando por encima de mí. Comencé el proceso de divorcio en silencio. Reuniéndome con mi abogado para delinear un plan. Queremos proteger todo lo que te queda. Dijo. Posees la casa conyugal. Tus activos personales. Cuentas de jubilación. Asentí. Sí. Pero necesito asegurarme de que ella no se apodere de ellos también. Sugirió mover cualquier fondo personal a una cuenta separada y posiblemente congelar la cuenta conjunta si era posible. Mientras tanto, mi esposa siguió gastando. Presumía del nuevo proyecto de paisajismo detrás de la casa de sus padres. Enviándome fotos de fuentes de agua y esculturas de jardín como si me sintiera orgulloso. Cada texto suyo parecía una actualización de progreso sobre lo bien que estaba quemando el legado de mi padre. Mi resentimiento se endureció. Respondí con frialdad. Detén el proyecto. No podemos permitirnos más. Ella replicó. No seas ridículo. Casi está terminado. Solo un poco más. Sus padres. Por su parte. Parecían encantados. Una noche los visité para ver si al menos eran conscientes de que mi herencia estaba financiando su remodelación soñada. Me recibieron cortésmente, pero con cierta arrogancia. Su madre elogió mi generosidad, dándome una palmadita en la espalda. Su padre sonrió cuando mi hija dijo: insististe en ayudarnos. Me conmoví. Mi mandíbula casi se cayó. ¿Les dijo que yo insistí? Esto era un nivel de engaño superior. Probablemente creyeron que yo era un patrocinador dispuesto. Tuve que morderme la lengua. Sin querer un enfrentamiento público. Pero la traición era profunda. Esa noche regresé a casa y encontré a mi esposa felizmente hojeando catálogos de muebles nuevos. Mencionando precios de miles. Exigí. ¿Por qué mentirles a tus padres diciendo que insistí en pagar todo esto? Ella levantó la vista con una expresión aburrida. Necesitaban convencerlos. ¿No quieres que les agrades? Ahora te adoran. Mi visión se nubló de ira. ¿Así que me usaste como un cajero automático filantrópico para ganar su aprobación? Esto es una locura. Ella volvió a poner los ojos en blanco. Deja de actuar tan indignado. Estamos casados. Mis padres son tu familia también. Este dinero les ayuda. Así que nos ayuda a todos.
Me di cuenta de que no se detendría. Ninguna cantidad de razonamiento cambiaría su sentido de derecho. Ella genuinamente creía que mi herencia era suya para dirigirla como quisiera. Fue entonces cuando le dije: ya he tenido suficiente. Voy a solicitar el divorcio. Sus ojos se abrieron momentáneamente. Luego se encogió de hombros. Adelante. Pero buena suerte revirtiendo lo que ya se gastó. La arrogancia en su tono sugería que pensaba que se quedaría con la mitad de lo que me quedaba. Pensión alimenticia. Manutención. Todo. Pero me subestimó. Mi abogado dijo que los activos heredados pueden permanecer como propiedad separada si están debidamente documentados. Y sus gastos imprudentes podrían considerarse desperdicio financiero o incluso conducta marital indebida. Esto podría influir en las decisiones del juez sobre la división de bienes. Preparamos evidencia. Transferencias bancarias. Recibos. Mensajes de ella alardeando sobre la renovación. Tenía la intención de mostrar al tribunal cómo drenó unilateralmente mi herencia para el beneficio de sus padres. Mintiéndome y manipulándome en el proceso. Me di cuenta de que no habría reconciliación. No había mostrado remordimiento ni arrepentimiento. Está bien. Si quería pelear, yo estaría preparado. El dinero de mi padre estaba mayormente perdido. Pero lucharía para asegurarme de que ella no obtuviera ni un centavo más. El día que le entregué los papeles de divorcio, se rió con desdén. ¿Crees que me ganarás en el tribunal? Soy tu esposa. La mitad de tus cosas son mías. Simplemente dije: ya verás. Mi abogado presentó los documentos, citando sus gastos no autorizados como uno de los puntos clave de la disputa. Solicitamos al tribunal que reconociera la herencia como propiedad separada que ella se apropió indebidamente. Su reacción fue arremeter. Amenazó con manchar mi reputación, alegando que la abusé emocionalmente. Pero yo tenía mensajes de texto y correos electrónicos que mostraban sus manipulaciones y su conocimiento completo de mis objeciones a la renovación. Mi abogado me aseguró con calma que tales acusaciones falsas no se sostendrían en el tribunal. Lo intentó de todos modos. Pero el juez desestimó rápidamente sus afirmaciones infundadas cuando presentamos pruebas de su gasto descontrolado durante un mes. Mientras tanto, sus padres descubrieron la verdad. Había hecho todo este proyecto a mis espaldas. No con mi bendición entusiasta. Los contratistas exigieron los pagos finales. Y ella recurrió a sus padres por la última parte. Furiosos. Se dieron cuenta de que les había vendido una mentira, diciendo que yo estaba completamente de acuerdo. También se sintieron traicionados. De repente, enfrentaron posibles gravámenes sobre su casa si los contratistas no eran pagados. Los pagos finales nunca llegaron gracias a mis acciones legales congelando nuestra cuenta conjunta. Los padres se enfurecieron con ella, culpándola por las renovaciones incompletas, las costosas facturas y una demanda pendiente de los contratistas. Mi esposa se encontró acorralada, sin más dinero para solucionar el desastre. Para cuando entramos en la mediación de divorcio, estaba desesperada. Las renovaciones de la casa estaban a medio terminar. Los contratistas acosándolos. Y ella estaba bloqueada de mis finanzas. Exigió pensión alimenticia, manutención conyugal, cualquier cosa para salvar su situación. Mi abogado destacó su mala conducta, el uso intencionado de mi herencia, las transferencias bancarias secretas, su desprecio por mis negativas explícitas. El juez tuvo una opinión muy desfavorable sobre su actitud de derecho. En lugar de otorgarle algo significativo, el juez reconoció que la herencia era propiedad separada y reconoció que ella la gastó unilateralmente en una propiedad que ni siquiera era nuestra. Esto pesó mucho en su contra en el acuerdo. El resultado final. Se fue casi con las manos vacías. Sin pensión alimenticia. Una división limitada de nuestros bienes comunes, que nunca habíamos fusionado por completo de todos modos. Y permaneció personalmente responsable de parte de la deuda de la renovación. Parada en el pasillo del tribunal, me miró con incredulidad. Arruinaste mi vida. Siseo. No sentí lástima. Desperdiciaste el legado de mi padre en un proyecto de vanidad para tus padres. Esta es la consecuencia de tus acciones. Se dio la vuelta y se fue. Supe por conocidos mutuos que se mudó de regreso con sus padres, quienes estaban molestos por la remodelación a medio terminar y las deudas acumuladas. Mientras tanto, vendí nuestra casa conyugal. Usé parte de las ganancias para recuperar algunas pérdidas con el permiso del tribunal y comencé de nuevo en un condominio más pequeño. No era como imaginé que se desarrollaría mi vida. Pero al menos defendí mi posición, asegurándome de que ella no obtuviera más ganancias de su engaño.
mientras finalizaba los últimos detalles del divorcio. Miré al cielo. El dinero de mi padre se había ido. Pero esperaba que él entendiera que luché. Ella pagó el precio de su codicia. Y finalmente fui libre de su control manipulador. Historia 2. Mi esposa sin hijos. Exigió que enviara a mi hermana huérfana lejos. Así que me divorcié de ella. Y la dejé suplicando por mi perdón. Yo, hombre de 32 años, nunca esperé que mi mundo se pusiera patas arriba con una sola llamada telefónica. Estaba en mi escritorio de la oficina, organizando los informes mensuales, cuando recibí la noticia. Un terrible accidente automovilístico había acabado con la vida de mi padre y mi madre. Dejaron atrás a mi hermana pequeña, de solo 14 años. De repente huérfana. Corrí al hospital con el corazón acelerado y la encontré en la sala de espera, llorosa y sola. Sin dudarlo, la abracé fuerte. Era mi hermana, mi sangre, y ahora mi responsabilidad. Mi esposa y yo siempre habíamos decidido no tener hijos. Ella estaba firme en eso desde el día que hablamos sobre el matrimonio. Respeté su elección. Disfrutábamos de una vida tranquila y estable. Sin planes de tener niños. Pero esto era diferente. Mi hermana no era un niño hipotético. Era familia. Mi esposa estaba en casa cuando regresé esa noche. Mi hermana a mi lado. Ambas todavía en estado de shock y duelo. Le expliqué la tragedia. Con la voz temblorosa. Mi esposa escuchó. Con los brazos cruzados. Le dije suavemente. Mi hermana se quedará con nosotros ahora. Al menos hasta que resolvamos la tutela y los planes a largo plazo. Ella entrecerró los ojos. ¿Qué? No acordamos no tener hijos. Confundido. Respondí. Esto es una emergencia. No tiene a dónde ir. Es mi hermana. Mi esposa se burló. No puedes simplemente traer a una niña aquí sin mi permiso. La miré incrédulo. Es mi familia y ocurrió una tragedia. Es menor de edad. Soy su pariente más cercano. Mi hermana se quedó en silencio. Con la cabeza baja. Lágrimas en sus mejillas. Acababa de perder a nuestros padres. Y ahora estaba escuchando el rechazo de mi esposa. Esa noche. La tensión se podía sentir en el aire. Mi esposa insistió en que enviara a mi hermana a un hogar de acogida o encontrara a algunos parientes lejanos. Tenemos parientes del lado de mi madre. Dijo con desdén. Pero esos parientes eran distantes y también estaban luchando. Traté de razonar con ella. Está traumatizada. Necesita apoyo. No puedo abandonarla con extraños. Surgió el derecho de mi esposa con toda su fuerza. Nunca acepté esto. Dijo con furia. Me prometiste que no habría niños. Arregla este desastre sin involucrarme. La miré atónito. La presencia de mi hermana. La muerte de mis padres. Solo un desastre que arreglar. Pasé esa noche consolando a mi hermana en la habitación de invitados mientras mi esposa caminaba con furia. Al día siguiente intenté hablar con calma. Se quedará temporalmente. Resolvamos un plan. Mi esposa negó con la cabeza. No o se va ella o me voy yo. Ese ultimátum encendió un fuego en mi pecho. Me obligó a elegir entre mi hermana huérfana y mantener una burbuja sin hijos. No mostró compasión. Solo exigencias de una vida sin interrupciones por tragedias. Me di cuenta de que nunca había conocido realmente lo cruel que podía ser. Si esperaba que traicionara a mi hermana. No tenía idea de quién era yo. Decidí entonces que protegería a mi hermana a toda costa. Si mi esposa quería una guerra, se la daría. Exploraría mis derechos legales. La tutela. Incluso el divorcio si era necesario. Mi hermana me necesitaba y no la abandonaría por la comodidad egoísta de nadie. Al día siguiente. Me reuní con un abogado de familia. Explicando la situación. Confirmó que podría convertirme fácilmente en el tutor legal de mi hermana. Ya que soy un hermano adulto con ingresos estables y un hogar adecuado. La única complicación era mi esposa. Legalmente. No tenía derecho a decidir si acogía a mi hermana. A menos que afectara sus derechos sobre los bienes conyugales. El abogado me aconsejó documentar los intentos de mi esposa de alejar a mi hermana. Ya que podría influir en los procedimientos de divorcio si llegaba a eso. Cuando regresé a casa. Mi esposa estaba esperando. Con los brazos cruzados. No perdió tiempo. Entonces. ¿Cuándo se va? Respiré hondo. No se irá. Estoy solicitando la tutela legal. Su mandíbula cayó y luego se torció en una mueca de desprecio. ¿Eliges a esa mocosa sobre tu propia esposa? Mi ira se encendió. Pero me mantuve tranquilo. No es una mocosa.
Está de luto. Sus padres. Mis padres. Si no puedes entender eso, entonces tenemos problemas más grandes. Intentó trucos de derecho, amenazando con mudarse, insistiendo en que pagara por su alojamiento separado, exigiendo que enviara a mi hermana a un internado. Podemos permitírnoslo, dijo con altivez. Envíala a algún lugar. La crueldad dolió. Mi hermana escuchaba desde el pasillo. Con lágrimas nuevamente. La tranquilicé en voz baja. No te preocupes. Estás a salvo aquí. Mi esposa intentó tácticas sucias. Comenzó a criticar el comportamiento de mi hermana. Deja su mochila en el sofá. Hace demasiado ruido. Mi hermana andaba de puntillas, aterrorizada de causar problemas. Enfrenté a mi esposa. Deja de acosarla. Ella respondió. Esta también es mi casa. Tengo derechos. No toleraré a un niño aquí. Grabé algunas de estas interacciones en mi teléfono. Mi abogado dijo que las pruebas de su hostilidad podrían ayudarme en el tribunal. Después de una semana de tensión, mi esposa intensificó su actitud. Exigió que enviara a mi hermana lejos antes del fin de semana o tomaría medidas legales para obligarlo. Un farol ridículo. No tenía bases para obligarme a abandonar a un miembro de la familia. La desafié. No puedes obligarme a hacer eso. No tienes ningún derecho sobre ella. Gritó. Me lo debes. Me casé contigo bajo la promesa de una vida sin hijos. ¿Rompiste esa promesa? Le respondí. No rompí nada. Ocurrió una tragedia. No tienes empatía. Su rostro se torció con derecho y rabia. No me hables de empatía. Tengo derecho a la vida que acordamos. En ese momento, me di cuenta de que no había forma de salvar este matrimonio. Su crueldad hacia una adolescente huérfana era imperdonable. Decidí solicitar el divorcio y pedir la propiedad completa de la casa. Dada su conducta, mi abogado me aconsejó que sus intentos de obligarme a abandonar a un familiar dependiente podrían influir en la división de bienes a mi favor. Ella se rió cuando mencioné el divorcio. Te arrepentirás, dijo, con los ojos brillando. Tomaré la mitad de todo. Simplemente negué con la cabeza, con pruebas de su intención maliciosa y falta de cooperación. Estaba seguro de que el juez no recompensaría su crueldad. Pronto aprendería que las acciones tienen consecuencias. Unas semanas después nos encontramos en el tribunal. Había solicitado el divorcio y la tutela de mi hermana simultáneamente. Mi esposa llegó vestida elegantemente, con una sonrisa confiada en su rostro. Ella y su abogado intentaron retratarme como alguien que le impuso a un niño sin previo aviso. Afirmaron que estaba incumpliendo nuestro acuerdo original. Sin hijos. Y causando angustia marital. Mi abogado presentó los hechos. Muerte inesperada de mis padres. Hermana huérfana necesitada. Reproducimos clips de audio cortos de mi esposa exigiendo que me deshiciera de mi hermana, burlándose de su dolor y llamándola una carga. La sala del tribunal quedó en silencio mientras todos escuchaban sus crueles palabras. La expresión del juez se endureció. Ella intentó justificarse. Nunca quise hijos. Se lo dije desde el principio. Él me está forzando a esta situación. Mi abogado recordó suavemente al tribunal que la llegada de mi hermana fue debido a una tragedia. No una decisión planificada. Tenía todo el derecho de cuidar a mi hermana menor. El juez le preguntó a mi esposa. ¿Está sugiriendo que abandone a su hermana huérfana porque no le gustan los niños? Su respuesta titubeante sonó vacía. Solo quería recuperar mi vida. No acepté esto. Presenté testigos de carácter. Familiares y amigos que sabían lo cerca que estaba de mi hermana. Como la apoyé después del accidente. Confirmaron que siempre había sido un hermano responsable. Mientras tanto, los testigos de ella, un par de sus amigas, solo ofrecieron declaraciones vagas sobre cómo no le gustaban los niños. Nada sustancial. Cuando se trató de dividir los bienes, mi esposa exigió la mitad de la casa. La mitad de mis ahorros. Insistió en que merecía compensación por este incumplimiento del contrato. El juez frunció el ceño, notando su aparente falta de compasión y el hecho de que estaba tratando de beneficiarse mientras se negaba a mostrar una decencia humana básica. Mi abogado destacó sus intentos de chantaje emocional y su hostilidad hacia un menor dependiente. El juez consideró esto cuidadosamente. En muchos estados los bienes matrimoniales se dividen equitativamente. Pero un juez puede considerar mala conducta. Su comportamiento parecía una bancarrota moral. Algo que el juez encontró particularmente desagradable. En un giro sorprendente,
El juez falló firmemente a mi favor. Me quedé con la casa y la mayoría de los bienes. Mi esposa recibió una porción modesta. Mucho menos de lo que esperaba. El juez también concedió mi solicitud de tutela para mi hermana, elogiando mi disposición para asumir responsabilidades durante una crisis familiar. Mi esposa estalló en ira fuera del tribunal, acusándome de engañar al juez. «Pagarás por esto», gruñó. La miré con calma. Solo protegí a mi hermana de tu crueldad. No hay truco. Solo la verdad. Se marchó furiosa y humillada. En los días siguientes intentó llamarme repetidamente, rogándome que reconsiderara, que le diera otra oportunidad. Se disculpó a medias, alegando que actuó por miedo y estrés. No estaba interesado. Ya había mostrado sus verdaderos colores. No había vuelta atrás. Con el divorcio finalizado, me instalé de nuevo en la casa con mi hermana. Lloramos la pérdida de nuestros padres, pero encontramos consuelo en la presencia del otro. La tensión opresiva que mi esposa traía se había ido. Mi hermana comenzó terapia. Y trabajé para ayudarla a recuperar algo de normalidad. Inscribiéndola en una buena escuela. Preparando su habitación en un ambiente reconfortante y estable. Mi exesposa intentó por todos los medios contactarme. Mensajes de voz llenos de lágrimas. Correos electrónicos describiendo su arrepentimiento. Incluso apareciendo en el porche delantero. Una vez tocó. Llorando. Cometí un error. Por favor. Puedo aprender a aceptarla. Salí afuera. Mantuve la puerta cerrada con llave detrás de mí. Y dije tranquilamente. Cuando necesité comprensión. Solo ofreciste crueldad. Ahora no te debo nada. Sus lágrimas se convirtieron en enojo. Luego en desesperación. Al darse cuenta de que hablaba en serio. Amenazó con difundir rumores de que manipulé al tribunal. Me encogí de hombros. ¿Quién le creería después de que presentamos pruebas contundentes? Amenazó con demandas. Pero, ¿por qué? No tenía fundamentos. El decreto de divorcio era definitivo y justo. Dado su comportamiento. Eventualmente. Sus llamadas disminuyeron. Mi hermana notó mi resolución tranquila. Una vez me preguntó. ¿La extrañas? Lo pensé. Extraño a la persona que creía que era. Pero no a quien realmente es. Respondí. Mi hermana entendió. Seguimos adelante libres de esa influencia tóxica. Con el tiempo. Reconstruí mi vida alrededor de mi nuevo rol como tutor. Nos apoyamos mutuamente en el duelo. Mi hermana sobresalió en la escuela. Hizo amigos. Encontró pasatiempos. La vi crecer más fuerte. Agradecido de no haber sacrificado su bienestar para apaciguar las demandas de mi exesposa. Si hubiera escuchado el ultimátum de mi esposa, estaría atormentado por la culpa para siempre. Aprendí que el verdadero carácter emerge en una crisis. El sentido de derecho y la insensibilidad de mi esposa revelaron a alguien a quien no podía respetar ni confiar. Así que tomé una posición. Luché legalmente y aseguré la seguridad de mi hermana. Al final, salí victorioso y liberado.